Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos aquí en cabina con la presencia de Rula Shadet y también de Mariana, y ¿me recuerda su nombre? Badrat. Y Badrat. Bueno, Rula Shadet, como comentamos al principio, es codirectora del Instituto Palestino de Diplomacia Pública, que tiene su sede en la ciudad de Ramallah, allá en Cisjordania. Y le agradecemos enormemente, y también gracias al Comité de Solidaridad de Palestina aquí en Guadalajara por, facilitarnos la presencia de Rula Shadet. Rula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Nos ha advertido que ella ha aprendido español, pero eventualmente a lo mejor necesitaríamos quizás eventualmente una traducción desde el inglés, pero vamos a intentarlo primeramente en español. Rula Shadet, ¿cómo describiría la actual parte del conflicto? Un conflicto que tiene décadas, más que conflicto, es esta invasión, esta colonización de un estado que es Israel, en contra de la población civil de Palestina en sus territorios, tanto en Cisjordania como en Gaza. Pero evidentemente pues esta intensificación de la colonización, de la guerra que llevó al genocidio en Gaza. ¿Cómo describirías esta fase de esta colonización? Ahora, gracias porque tú dije que es una colonización, porque sí, es muy importante para nosotros que el pueblo saben que es no conflicto. Exactamente. Es una colonización que es desde cerca de 100 años. 100 años, sí. 100 años, porque es comenzar con el the British Empire, el imperio británico, Sí. es continuar con el milicias israelíes y ahora nosotros sobre el colonizador Israel. Y es porque es muy importante ver el contexto, porque el genocidio hacen at the first place. Es el primer lugar. El primer lugar. Y a esta hora la situación es terrible. El continuar de la colonización, el continuar del Nakba. El Nakba es el día y el más grave situación que entra I can't say the numbers. 1948. Sí, donde al menos de 750,000 palestinos. 700,000, 800,000 palestinos. Sí. De una población de 2 millones se han exilio y refugiados fuera de las fronteras de Palestina. Y desde este año hasta ahora, nosotros sobre colonización resistir esta colonización. Y claro que ahora la situación es terrible porque el genocidio es la primera vez en la historia de Palestina y también en la historia del mundo que hay una genocidio televisada. Claro. Todo el mundo ahora mira ¿Qué pasó en Palestina, especialmente contra los niños, mujeres? ¿Y por qué especialmente contra los niños y mujeres? Es porque el colonizador tiene también una sistemática intención para parar nosotros futuro. Claro, claro. Y generaciones. Y mi colega Badra poder hablar en la situación ahora en Palestina, cómo es entre alto fuego, que no existar en reality, en verdad. Sí, adelante. Sí, gracias por recibirnos. Sí, el caso es que no existe un alto fuego. Desde que fue implementado, Israel asesinó más de 379 palestinos. Ahorita mismo en Gaza se pasa una tormenta muy fuerte que se llama Byron. Mucha gente está muriendo por ahogando
ahogándose. Inundadas, sí, exactamente. Sí, hemos con visto las tiendas. escenas, ¿no?, de todas las tiendas de campaña inundadas. Y esto no es por acaso, es porque Israel también, una otra violación del alto fuego, es que no deja entrar la ayuda humanitaria y las tiendas, toda la infraestructura que debería estar entrando para que el pueblo pueda empezar a reconstruir todo que fue destruido en Gaza. Entonces, lo que tenemos después de 2 años de genocidio televisionado, como dice Rula, el número registrado en los hospitales, o sea, los números de que hay nombres, las personas pueden reconocer, son de más de 80,000 palestinos asesinados en 2 años. Muchos más están bajo las ruinas causadas por Israel. Muchos más también que no tenemos el número fueron desaparecidos, o sea, secuestrados por Israel. Pueden estar en prisiones, no sabemos, en cárcel. Y tenemos 20,000 niños palestinos asesinados. Una vez más, son 20,000 niños en 2 años que tenemos los nombres. O sea, este número en 2 años significa que al menos 1 a cada hora fue asesinado por Israel. Más de 1,009 bebés menores de 1 año fueron asesinados, o sea, nacieron en el genocidio y murieron en el genocidio. Más de 42,000 niños heridos, 21,000 con discapacidades permanentes, miles de niños siguen desaparecidos, 40,000 han perdido a toda su familia extensa, o sea, que están ahora en Gaza con miedo, con hambre, con sed. No tienen nadie para cuidarlos. Podemos seguir hablando, pero me gustaría también llamar atención porque desde ayer, cuando empezó la tormenta en Gaza, como decimos, mucha gente ha muerto por cuenta de la inundación, mucha agua residual en las tiendas, mucha gente que se muere por cuenta de contaminación. Y uno de estos palestinos que en verdad fueron asesinados por Israel porque no deja la ayuda humanitaria entrar es Rahaf Abu Zahar, una bebé de 8 meses que se murió por frío en Khan Yunis, en Gaza. Entonces, muchos niños, mujeres y hombres muriendo de hipotermia, mucha gente que también se murió porque necesitaban hacer operaciones en su cuerpo, pero no había anestesia. Entonces, mucha gente también murió de dolor. Así es, porque otra parte muy gravísima de toda esta parte del genocidio es que de manera deliberada, como incluso medios de Israel y organizaciones de Israel como B'Tselem confirmaron, destruyeron prácticamente todos los medios de reproducción de vida, ¿no? Destruyeron todas las infraestructuras civiles, todos los hospitales, escuelas, universidades, mezquitas, de tal manera que esto agrava la situación ahí en Gaza en particular, ¿no? Claro. ¿Rula? Sí, claro, es la idea. La idea exactamente, es en más destrucción para todos y para to make Gaza unlivable. Para hacer a Gaza que no sea vivible. Exactamente. Que sea invivible. Exactamente. Padre Rula, una duda también, en los últimos días se ha informado que ahora Israel quiere cambiar la frontera de Gaza, es decir, estableció una especie de línea amarilla en el mapa donde va a ser supuestamente, según Israel, la nueva frontera, pero está quitando territorio a una parte de Gaza. ¿Nos comentan un poco de eso? ¿Qué porcentaje o qué tanto territorio podría quitar Israel con esa nueva frontera ahora que quiere imponer? Okay, I'm going to speak in English. Okay. Sí. So, well, first of all, it has never been totally free, Gaza. Just to make the audience clear about that. Antes que nada, lo más importante es también definir que Gaza nunca ha sido totalmente libre. Exactamente. They have been under blockade for the past 17 years. Han estado bajo un bloqueo en los últimos 17 años. With nothing entering and nothing exiting, but only very specific products on a certain list that is only agreed upon by the Israeli military. Lo único que puede entrar son cosas muy específicas que están delimitadas y que están aprobadas por el ejército israelí.
But what today is the situation is that they have created this new line, which they refer to as the yellow line. Lo que han hecho ahora es, han creado esta línea a la que se refieren como la línea amarilla. And this yellow line is over 53% of Gaza. Esta línea amarilla representa más del 53% de Gaza. And to tell people, Gaza, before the genocide, what was controlled, what was supposed to be Gaza as a city, is 360 square kilometers. Y para que la gente sepa lo que era Gaza antes de esto, era 360 Sí, 307 kilómetros cuadrados. Así es. So now 53% of that is under the direct control of the Israeli soldiers and military, and whoever crosses the line to enter their lands and their houses is shot at. Sí, así es. Y ahora lo que hacen es que todo lo que esté dentro de ese 53%, que está totalmente en control de los militares israelíes, es que si alguien entra o ellos creen que entra, tienen derecho a dispararles. Claro, se arrogan ese derecho. Creo, lo hemos recordado muchas veces en el programa, pero me parece, para la audiencia, es como si los mexicanos, digamos, estuviéramos divididos entre esta parte en la que vivimos y tendríamos que cruzar Texas para llegar a la otra parte. Es decir, desde que se asentó la colonización, los dividieron en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Y en todo momento tienen el control sobre la población, ¿no? Es decir, también otra vez un poco para tratar de hacerlo más comprensible para los radioescuchas, es como si un mexicano no pudiera salir, tuviera que pedirle permiso a Estados Unidos para intentar salir, para intentar comprar, para intentar moverse, para cualquier actividad, ¿no? Hasta para buscar tratamiento médico. Exactamente, También. así es. ¿Cómo es esto, esta realidad? Bueno, antes del genocidio, la gente tenía que pedir hasta permisión para Israel para salir y hacer tratamiento médico. Uh-huh. Entonces, muchos palestinos murieron con cáncer porque Israel no autorizó o retardaba su autorización para que perdieran el plazo del tratamiento de cáncer. No solamente cáncer, pero otras doenças. Enfermedades también. Ahora es mucho peor, ¿no? Porque hay personas que quieren salir para buscar tratamiento y también las que desean y que tienen su derecho de volver a Gaza, pero es Israel que controla todas las fronteras. Las fronteras. Vamos a ir a una pausa, que tenemos que presentar la identificación de la estación y volvemos con esta entrevista con Rula Shaded y, recuérdame tu nombre. Badra, del Instituto Palestino de Diplomacia Pública. Volvemos después de un momento. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y estamos en esta conversación con Rula Shaded, la codirectora del Instituto Palestino de Diplomacia Pública, y con Badra, que ya nos comentaba aquí fuera del aire, que es representante de este instituto, pero en Brasil, que es otra sede importante aquí en América Latina del Instituto Palestino de Diplomacia Pública. Y bueno, quizás, digamos, para los que la opinión pública en general, la mirada se ha centrado sobre Gaza, que es más que justificada por todo el genocidio, pero también las agresiones de la colonización de Israel ocurren en la otra parte, que de hecho es donde vive más población palestina, que es Cisjordania. Nos comentan qué es lo que está ocurriendo ahí recientemente. Badra, Rula, ¿quién nos quiere comentar? Yo justamente dije que es muy importante para la gente que pensar que es una colonización también. Exacto. Otra vez, porque si el gente entiende que es una colonización, es más fácil para las personas también entiende que por qué todo esto es hacer en Palestina y por qué es una colonización. Y la más importante cosa para el colonizador, ¿qué es? Es el tierra.
quieren dominando no solamente el tierra, pero también el pensamiento, consciousness, la conciencia. la conciencia. Y es exactamente qué hacer en Palestina. So, the more land, Entre más tierra y entre más control sobre el pueblos también, es la más importante goal, Objetivo. objetivo del colonizador. Y también claramente ahora mi colega explicar qué hacer en the West Bank y Cisjordania, pero es no solamente ahora. Exactamente, Es sí. continuación de la ocupación desde 67 años. Así es. Y en Cisjordania no gobierna jamás, hay que recordar a la población, además es otro gobierno, no tiene nada que ver con Hamás, digamos, ¿no? Sí, pero también es muy importante que dije que no hay en gobierno como tradicionalmente como aquí en México. Sí. Es solamente una fachada. Fachada. Una fachada. Porque Autoridad no hay el Nacional sovereignty, no hay el soberanía, no hay el presidente de Palestina, no tiene el derecho de salir de una ciudad en Palestina. Es porque es también muy importante nosotros sobre un colonizador que solamente tiene nuestra presidente no es un presidente del pueblo también, porque no hay elecciones y no hay, porque no permita, y también porque la situación con esta autoridad es, desafortunadamente, esta es una palabra muy, muy difícil. Y muy bonita. Es una I would say like they work in the service of the colonizer, unfortunately. Ellos trabajan en servicio del colonizador, desafortunadamente. Sí, y yo dije esta con mucho dolor porque es no fácil que tu pueblo también es como eso, pero es también nosotros no una historia muy rosada y muy bonita. Es la realidad. Y es también no solamente únicamente para palestino, es la situación a cada colonización del mundo. Claro. Francia colonización en Algeria, en Bélgica colonización en Congo, y ahí siempre una población que trabajar solamente para esta interés. Claro, como ocurrió con México cuando fue colonizado por la potencia mercantil española, ¿no? O en Portugal, en Brasil, en Portugal. Exactamente, o sea, también venimos de una historia de colonización, entonces me parece que podemos entender un poco. Pero volviendo a Cisjordania en este momento, Badra, ¿qué es lo que se han intensificado las agresiones de colonos permitidas por el Estado de Israel en contra de población civil? Hemos visto escenas y noticias de que arrasan campos de cultivos como de olivos, contra la ganadería también que tienen, las ovejas, por ejemplo. ¿Cuáles son digamos, estos casos y cómo se está avanzando en esta violencia, especialmente en Cisjordania? Sí, con permiso del ejército, pero también con su protección. Entonces los colonos se van a las tierras palestinas donde no deberían estar de acuerdo con el supuesto esto debería ser el Estado palestino, sí. Pero ya está completamente invadido por los colonos, entonces hacen como campañas de invasiones en las tierras palestinas, llegan protegidos por el ejército, pero también vienen con armas. Los colonos en Israel, todos son armados, son entrenados por el ejército también, entonces son todos extremadamente violentos. Entonces se van a las tierras palestinas, a sus casas, se ponen fuego en los olivos, que son para los palestinos no solamente muchos de los palestinos, no solamente su manera de su sobrevivencia económica,
pero también un significado muy fuerte por su conexión con la tierra, son olivos milenares, muy, muy antiguos, mucho más antiguos que el Estado de Israel. ¿Antiguos se dice? Sí, sí, Sí. así es. Antes mismo del genocidio ya había invasiones muy fuertes y nunca Israel ha respetado ningún acuerdo, tratado internacional, entonces desde siempre ya lo hacían, como se pasó en 2021 cuando había una invasión ilegal del ejército israelí en Jenin, cuando un soldado israelí asesinó una periodista palestina. Así es. Shirin Abu Akleh, por ejemplo. Y así se asesinaron muchos niños y niñas y mujeres y hombres palestinos en Cisjordania. Pero después de octubre del 2023 hasta ahora, en Cisjordania, Israel ha asesinado más de 1,000 palestinos por fuerzas israelíes o fuerzas de ocupación israelíes o por los colonos. Exacto. De entre estos son más de 2.225 niños palestinos. Solamente en este año de 2025 son 44 niños. Lo más reciente se pasó esta semana. Entonces no se quedan, también en Cisjordania atacan instalaciones sanitarias y ambulancias. En este periodo fueron 909 ataques contra instalaciones sanitarias y ambulancias en Cisjordania y más de 31,000 palestinos desplazados en el norte de Cisjordania, solamente en el norte. Pero esto se pasa en toda región. De desplazamiento forzado, de violencia, para que no haga posibilidad de una Palestina, de un Estado Exactamente. palestino. Y otra vez me quisiera enfatizar este asunto, o sea, porque regularmente en los medios se habla del conflicto entre Israel y Palestina y es la ocupación. Y cuando decimos ocupación y colonización, de verdad es muy difícil imaginar, y quisieras quizás poner este ejemplo. Es como si gringos, como lo llamamos a los estadounidenses, vinieran de Texas, de California, y entraran a Baja California, a Sonora, a Chihuahua, y empezaran a construir viviendas y estuvieran armados y agredieran a los mexicanos. Es lo mismo que está ocurriendo, me parece, en este momento en los territorios allá en Cisjordania. Jesús, tú querías preguntar del otro tema. Tenía dos preguntas. Una es sobre la destrucción, además de destruir hospitales, viviendas, edificios, infraestructura. También leí hace poco que Israel destruyó la gran mezquita de Omari en Gaza, que entiendo que tiene 1,500 años. Es importantísimo. No es la primera vez que destruye una mezquita. ¿Por qué Israel está también destruyendo estos símbolos, digamos, importantes, digamos, de la religión y la historia de Palestina? So this falls very as well under the fact that it is a colonizer who has a major objective, which is the destruction of the people and everything that is related to their identity. Esto tiene que ver con lo que ya comentaba sobre que esta es la meta del colonizador, no solo el conquistar a las personas, sino que todo lo que se relaciona con ellos y con su identidad. And this is, it's not the first time they destroy a mosque. When they occupied Palestine in 1948, they uprooted the people and they destroyed many of the villages so that they can cover their crime of ethnic cleansing. Sí, esta por supuesto no es la primera vez que lo hacen. Desde que llegaron a invadir en 1948, destruyeron muchas de las construcciones precisamente para que pudieran construir encima de esos restos. Así es. Y la otra pregunta que quería ya es en el plano internacional, Badra y Rula, ¿qué opinan, digamos, en este marco? El genocidio ha sido muy importante, las movilizaciones, las protestas en todo el mundo prácticamente en apoyo a Palestina y condenando el genocidio de Israel. ¿Qué opinión tienen de ese apoyo? So there are 3 points on this. The first is in relation to the narrative war. Hay 3 puntos respecto a esto. El primero tiene que ver con la narrativa, la guerra en narrativa. Because for the past 77 years, we have been facing a war against our narrative, which also, of course, is under the umbrella of killing our identity and our presence in the world.
Porque por los últimos 77 años hemos estado luchando en contra de que no se borre nuestra narrativa hacia nosotros y hacia el resto del mundo. The second is, of course, the solidarity of the people around the world and the knowledge they have started to know about Palestine and the lies that the Israeli narrative and propaganda has been spreading around the world. La segunda es precisamente cómo la gente alrededor del mundo entiende esta narrativa como una narrativa impuesta de parte de Israel y todas las mentiras que han dicho. And this made this struggle and the fight for liberation a much closer fight to the entire world that they can relate to. Y esto hace que esta lucha sea una lucha con la que el resto del mundo se puede relacionar, con la que con la que también nos representa. Which means that it's not a far away topic anymore. Lo que quiere decir que no es un hecho aislado. The third, which is very important, in addition to the solidarity and the movements of people, and I mean in the United States, there was a soldier who put himself to fire, and his last words was "Free Palestine." Of course, it was covered by the U.S. Didn't get a lot of media, but in addition to that. Lo otro es cómo se ha estado entendiendo en el mundo, cómo ha estado repercutiendo en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un soldado que se prendió fuego. Sus últimas palabras fueron "Free Palestine", Aaron Bushnell. And the third one is the responsibility and the action of states that has shown that a genocide can continue for 2 years and no states, including Mexico, is not doing anything to hold this Israeli colonial state accountable for its action. La tercera es la inacción de los gobiernos, que es lo que ha permitido que Israel pueda cometer un genocidio como lo ha estado cometiendo sin ninguna repercusión. Incluido México, ¿no? Incluido México, Sí. Incluida la inacción de México. Del gobierno mexicano. And this is one of the most important things because it is not in solidarity that states should be acting. It is according to the law. It is according to their legal obligations. Esto es muy importante porque los estados no tienen que actuar solo en solidaridad, es acorde a la legalidad, acorde al marco legal internacional. So, cuando yo estoy aquí y quiere hablar con una politician, es no, I'm not begging. Yo no estoy pidiendo. Este es mi derecho porque el Estado soportar y cómplice con el genocidio para estas relaciones y solamente a esta hora nosotros move to the phase of solidarity. Entonces en este momento ya nos movemos a la solidaridad. Rula, Shaded y Badra, para terminar, ¿cómo ven un poco las expectativas de terminar esta ocupación o de terminar la agresión de Israel en este marco del acuerdo que promovió Estados Unidos, o cuáles serían alguna alternativa? When will this occupation come to an end? How do we What see are it? your expectations? Es muy importante también nosotros resistir Sí. y todo estos años. Nosotros no estás, we're not sitting and not doing anything. We have been fighting for the past 100 years, and this will not change until we are free. So that's one thing. Es importante recordar que los palestinos no han estado sentados, que hemos estado resistiendo desde hace 100 años y esto va a seguir ocurriendo hasta que seamos libres. The second thing is now we cannot allow the world and us to go back to the 6th of October. Y ahora lo que no podemos permitir es que el mundo vuelva al estado en el que estaba antes del 6 de octubre o al 6 de octubre. When we were also killed, but slower and not in the same intensity that people saw in the last 2 years.
en donde ya nos estaban matando, no con la misma Claro. intensidad con la que lo están haciendo desde el 7 de octubre. We still had our Palestinian political prisoners being treated very badly in prisons. We still had our lands taken from us. We still had our children killed in front of our eyes. Todavía, ya en ese entonces, ya teníamos prisioneros políticos tratados terriblemente, ya teníamos a nuestras tierras siendo robadas de nosotros y nuestros niños siendo matados enfrente de nuestros ojos. So we see that now that the people understand its colonization, finally, they have the right diagnosis, which would mean that they will finally also start acknowledging the right treatment, which is only liberation of colonization will be the solution. Entonces ahora que la gente tiene el conocimiento, entonces tiene el deber de hacer algo, ¿cierto? Porque es el deber de liberarnos. Sí, porque si tenemos el diagnóstico correcto Sí. de la enfermedad, que es la colonización, entonces la gente en todo el mundo puede actuar para que los palestinos tengan el tratamiento correcto de esta enfermedad, que es la liberación. Exactamente. Y bueno, evidentemente que ahora nadie nos podemos decir que ignoramos una situación que ya no es un conflicto, que es el cese al fuego, sino es el fin de una colonización y de violaciones reiteradas de Israel al Estado de Derecho internacional, que eso debe terminar. Y como dices, es un deber de todos. Y bueno, pues en ese sentido, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Rula Chadet, codirectora del Instituto Palestino de Diplomacia Pública, y Badra, también representante de este instituto en Brasil. Y Mariana, muchísimas gracias por ayudarnos a la traducción en esta charla tan importante. Y bueno, como lo hemos hecho en los últimos años, seguiremos informando de lo que ocurre de este genocidio allá en Gaza y de la situación en Palestina. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias Badra, Rula, Mariana. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 12 de diciembre.